¡Qué peligro tan triple! Así es, a algunas personas les va muy mal en el mundo de la energía solar porque no conocen las siguientes recomendaciones que hoy he traído para ti. Y si tú quieres tenerlas en cuenta, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. 6 horas después. Si siguen mis recomendaciones y se leen el manual de instalación, van a tener un sistema de energía solar eficiente y seguro. Eficiencia y seguridad, ya era hora, caramba. Yo amo al profe Cris. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hablar de los errores comunes que se cometen a la hora de comprar una planta de energía solar. Qué triste, de verdad es muy triste todos esos casos que me llegan a mí y me dicen, profe, invertí este dinero y me fue muy mal. Profe, compré esto y no me está funcionando. Son muchas de las cosas que me dicen prácticamente a diario muchas personas. Bueno, espero que este video de corazón les pueda servir muchísimo para que ustedes no se perjudiquen el día de mañana cuando vayan a comprar una planta de energía solar. Porque es que hay que tener en cuenta diferentes puntos antes de comprar tu propia planta de energía solar. Bueno, empecemos. Primer punto, sobreestimar o subestimar la demanda de energía. Seguimos, seleccionar baterías de baja calidad o capacidad incorrecta. No dimensionar correctamente los paneles solares. Falta de mantenimiento adecuado. Descuidar el inversor y el regulador de carga. Instalar un sistema de monitoreo. No considerar la temperatura y el clima. Vamos a peluquear cada una de estas opciones que hemos compartido el día de hoy. Primero, sobreestimar o subestimar la demanda de energía. Este es un gran problema que muchas personas tienen, porque es que hay personas que dicen, no, yo no consumo nada de energía, esa casa mantiene vacía, mantenemos apagando todos los bombillos, eso solamente dejamos un solo bombillo prendido y cuando vamos para otra habitación apagamos y prendemos. Ojalá, ojalá fuera esa la realidad, que tuviéramos un uso consciente de nuestros recursos energéticos, pero la realidad es que muy probablemente no. Entonces lo mejor es hacer muy juiciosos una tabla de consumo en donde relacionemos las potencias de cada uno de los electrodomésticos, la cantidad de horas que los utilicemos, la cantidad de electrodomésticos y al final vamos a comenzar a entender el concepto de consumo diario por cada uno de estos electrodomésticos. Créeme que si haces esta tablita bien juicioso, te vas a asustar, porque muy probablemente te vas a dar cuenta de que alguno de esos electrodomésticos te está consumiendo más que los muchachos del parque. Entonces, pone cuidado y presta atención, porque si no, el recibo te va a llegar mucho más costoso o tu planta de energía solar, si es el caso que vas a comprar una planta, no te va a servir realmente. Entonces hay que tener un punto de equilibrio entre comprar una planta muy grande o comprar una planta muy pequeña. Realmente tratemos de comprar una planta que sea un poco mayor a lo que vamos a necesitar. Entonces es muy importante que hagamos la tabla de consumos. También si tenemos un recibo de energía, comparemos la tabla con el recibo de energía. Y tengo un ejercicio para ti muy interesante. Tómale una foto al contador de energía todos los días a la misma hora por varios días. Así vas a ser consciente de cuánto estás consumiendo cada día y vos te vas a dar cuenta de que hay días donde consumes más, hay días donde consumes menos y te recomiendo también el uso de un batímetro. Con un batímetro vas a poder evaluar cada uno de los electrodomésticos para saber realmente cuánto consumen. Entonces, mucho cuidado. Ya al final, pues, sumas todo esto y pues muy probablemente si es una casa normal, sin aire acondicionado, sin calentador de agua de energía, sin freidora, si no lo básico, nevera, televisores, luces, cargar celulares, el radio,
Eso te puede llegar a consumir más o menos unos 4.000 diarios, 5.000 diarios. Ya si hablamos de aires acondicionados y demás, ya estaríamos hablando de unos 12.000 vatios o 12 kilovatios diarios. Mucho cuidado con ello. Revisa en mi canal los diferentes videos que he compartido de cálculo y además de eso, si tienes la gran oportunidad, inscríbete en nuestro próximo curso. Solamente por ver este video te doy beca del 80%. Aquí está mi número de WhatsApp para que te comuniques conmigo directamente. Seguimos. Baterías de baja calidad. Uy, no. Muy triste, vean. Muchas baterías que compran por páginas páginas de dudosa procedencia, vienen así. Entonces te viene la carcasa bien bonita, vos la coges y pesa. Y ese es el concepto que muchos tenemos. No, si está pesado, bueno. Pero muchas veces, en algunas ocasiones, cuando te meten gato por liebre, te venden una batería muy económica, es porque puede haber una batería pequeña dentro de una carcasa y rellenan la carcasa con cemento para que sea pesada. Entonces vos la coges y decís, no, esta batería es de las buenas. Esta batería es de las buenas. Pero realmente lo mejor sería hacer una prueba no con un multímetro, porque es que el multímetro te marca los 12 voltios, pero necesitas en ese caso es un probador de baterías para saber de cuál es la capacidad de amperios de la batería. Así te das cuenta realmente si vale la pena. Otro gran error que cometen es que se ponen a mezclar tecnologías diferentes de baterías. No, es que yo tengo baterías tipo vaso, baterías de litio, baterías en gel, las mezclo y miren lo que comienza a suceder, recalentamientos, cortocircuitos y demás, porque es que cada una de estas baterías tiene condiciones de carga diferentes. Mucho cuidado porque podemos ocasionar muchísimos problemas que pues realmente no me voy a quedar aquí explicándolos en profundidad, pero es muy peligroso. No dimensionar correctamente los paneles, vuelve y juega. Pues tenés que ser muy juicioso, tenés que calcular la hora solar pico del lugar donde estás viviendo, eh, hacer la ecuación bien para poder saber cuántos paneles necesitas, que los paneles sean de buena marca, para poder tener un buen sistema. En mi canal hay varios videos de calcular el HSP. ¿Qué es el HSP? Es la hora solar pico de tu país. No me vas a salir con el cuento de que por tu casa sale el sol a las 6 y se oculta a las 6, entonces la hora solar es 12 horas. No, eso no es tan fácil. Hay que meterse en una aplicación como PBGIS por internet, es gratuita. Te metes, colocas tu ubicación y ahí calculas cuánto es la hora solar pico. Con ese concepto puedes calcular tus paneles. Entonces, mucho cuidado con ello. En la descripción del video les voy a dejar, o por acá arriba si me acuerdo, alguno de los videos que muestro cómo calcular la hora solar pico del lugar donde estés. Falta de mantenimiento. No, pues que hay personas que piensan que eso pues lo van a dejar ahí instalado y ya, funciona todos los días, toda la vida. Pero mire cómo se pone esto de feo, dependiendo del lugar donde esté instalado, ¿no? Dependiendo de las condiciones ambientales del lugar, vegetaciones, etcétera, pues se pueden meter bichitos, polvito y demás. Entonces hay que ser muy juiciosos con la limpieza del sistema. En mi canal también hay unos videos bien bacanos de cómo hacerle mantenimiento a los paneles, a la batería, entonces te lo recomiendo. Descuidar el regulador y el inversor, pues creo que en la foto anterior se dieron cuenta cómo estaba en la parte de abajo, aquí está en la parte de arriba, esto es como un gabinete, entonces hay que hacerle por ahí cada unos 6 meses un buen mantenimiento, el mantenimiento más que todo es limpieza, sopletear, pero lógicamente con todo apagado, ¿no? Todo apagado, los breakers abajo, se hace un mantenimiento bien bacano, bien elegante. Los módulos de monitoreo es muy bacano tenerlos presentes en tu sistema para estar en la jugada desde cualquier lugar del mundo, cómo va, cuánto está produciendo, cuánto se está consumiendo. Una elegancia tener un módulo de comunicaciones. Les recomiendo tener su módulo de comunicaciones para manejar la tranquilidad, porque es que si vos sos instalador o pensás montar tu negocio y colocame en los comentarios, ¿te interesa tener tu propio negocio de energía solar? Colócame en los comentarios. Sí, profe, yo quiero tener mi negocio en Perú. Yo quiero tener mi negocio en Ecuador. Yo quiero tener mi negocio en Venezuela. Colócame en los comentarios. Y si este video supera los 200 comentarios y los 500 likes, voy a ver si hago un en vivo de claves comerciales para empezar tu negocio en energía solar. Vamos a ver si lo apoyan en los comentarios si quieren, si ustedes quieren. Entonces, el módulo de comunicaciones es muy importante para usted saber, estar en la jugada, qué está pasando aquí. Considera la temperatura y el clima.
Familia, esto hay que tener en cuenta que esto hay que colocarle un espacio adecuado, un espacio que esté más o menos en unos 25 grados centígrados. No lo vas a colocar debajo de un techo de zinc metálico, no, hay que mirar a ver cómo aislarlo, así sea con cielo falso, salidas de aire y demás. Es muy peligroso dejar esto en un lugar donde le dé el sol directamente, los equipos, el inversor y demás, las baterías, porque podemos tener grandes problemas. Entonces hay que tener muy en cuenta instalarlos en un lugar adecuado, donde no le va a caer agua, donde no vaya a quedar a la intemperie. Entonces, eso no es que lo coloques debajo de la cama, no. Mucho cuidado con eso, ¿listo? Bueno, mi familia hermosa, muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. Muchas gracias por todo el apoyo. Vienen las sorpresas. Recuerden que estamos dando nuestro curso de energía solar, asesorías, venta de materiales por Amazon, AliExpress, hasta por Temu. Y también estamos dando unas revisiones y demás. Entonces, a continuación, las sorpresas. Y recuerden que tienen su beca al 80%. Nos vemos en una próxima clase gratuita. Y cuéntenme en los comentarios, ¿les gustó esta clase? ¿Quieren participar de la próxima? Entonces, suscríbanse a este canal y apoyemos durísimo con los likes. Eso es lo que me mantiene aquí con ustedes. Nos vemos. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, métete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.